Hola, buena tarde. Mi nombre, bueno, yo estoy en tarde, la verdad es que no sé a qué hora van a estar viendo esto, pero mi nombre es Ana María, yo soy psicóloga clínica y hoy día les voy a hablar en este curso, que es el módulo número 1, ¿verdad? Les voy a hablar de psicopatología infanto-juvenil, ¿ya? Es un módulo que no es tan extenso porque vamos a profundizar bastante más en psicopatología en la clase del módulo 2, en psicopatología adulto. Este curso consta, bueno, ustedes ya sabrán, lo están viendo en la plataforma, ¿cierto?, de la consultora. Este curso tiene 3 módulos, este es el primero de los 3, como les comentaba, y después de este viene psicopatología del adulto, y finalmente vamos a revisar autolesiones y prevención del suicidio. Ya, esto lo voy a ir detallando también a medida que vamos conversando, entonces voy a ir profundizando en puntos específicos de cada módulo, y en otros no, ya, porque en los otros módulos nos vamos a ir repitiendo, entonces es como eso específicamente. Entonces, ¿les parece que partamos con psicopatología infanto-juvenil? ¿Verdad? Sí, que esto... Bueno, como les comentaba recién, este curso va a tener, ¿verdad?, 3 módulos, y cada módulo va a tener un control al final de cada módulo. Ya va a estar asociado, la verdad, no va a ser así de esta manera. Ese control va a estar activado después de que hayan visto la clase, y la idea es que lo puedan contestar. Ya son controles bastante breves, son controles con una pregunta de desarrollo y eso. Ya es pregunta de desarrollo, casi siempre van a ser casos, porque la idea es que sea más de aplicación, ya que es asincrónico, la idea es que podamos aplicar la mayor cantidad de contenidos posible. Cada una de estas evaluaciones va a tener entonces un 33%, ¿ya? Para que así nos dé el 100% de la nota final de la aprobación del curso. Bueno, yo les comentaba recién, vamos a partir hablando de esto, vamos a partir hablando de la psicopatología infanto-juvenil, ¿verdad? La verdad es que el concepto de psicopatología aplica tanto para el desarrollo en adultos como para el desarrollo en niños, ¿ya? Voy a profundizar mucho más en psicopatología en el módulo 2 del adulto, ¿ya? Acá solamente contarles muy a grandes rasgos que la psicopatología es una ciencia, ¿ya? Es un tipo de ciencia, es un método científico que estudia las conductas, como dice acá en la diapositiva, estudia las conductas anormales o las alteraciones conductuales. Como aquí estamos hablando de niños, vamos a hablar de alteraciones conductuales de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? ¿Qué busca la psicopatología? La psicopatología lo que va a buscar principalmente es delimitar las conductas normales versus las anormales, ¿ya? Y esta delimitación de estas conductas va a tener que ver con cada una de las etapas del desarrollo del ser humano. En este caso, vamos a hablar del desarrollo infanto-juvenil. Y claro, ¿a qué se refiere con delimitar? Cuando hablamos de delimitar, nos estamos refiriendo específicamente a hacer como una cancha, por así decirlo, y decir, todo lo que está dentro de esto nos puede servir para esto, todo lo que está fuera de esto no nos hace mucho sentido, ¿ya? O sea, es como decir, si agrupamos este conjunto de signos, síntomas, vamos a tener una conducta, y esa conducta se puede clasificar. Y esa clasificación efectivamente la hace la psicopatología. Eso es un poco lo que dice esta diapositiva. Yo no voy a ir profundizando en las diapositivas, tienen bastante contenido, pero esto es para que ustedes también lo estudien, lo tengan, es parte del curso. Yo solamente voy a ir haciendo como referencia, más como ejemplo o a cosas más puntuales de cada uno de los módulos, ¿ya? Porque esto ustedes después lo pueden ir leyendo. Entonces, cuando nosotros, como yo les decía recién, hablamos de psicopatología, vamos a tener ciertos criterios para ir entendiendo cómo se manifiestan estas conductas, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los criterios de manifestación conductual? Por ejemplo, tener presente esto que estamos diciendo, ¿verdad? Primero, tener súper claro siempre que la conducta humana es 100% dimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene dimensiones, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las dimensiones? Dimensión del desarrollo, por ejemplo, cognitivo, dimensión del desarrollo social, dimensión del desarrollo afectivo, dimensión del desarrollo biológico,
dimensión del desarrollo psicofisiológico, etc. ¿Ya? Como es dimensional, no existen pautas específicas, no podemos decir que los trastornos a todas las personas, o la psicopatología a todas las personas les van a actuar de la misma forma, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos ver síntomas en X personas y podemos ver síntomas parecidos en B, pero como ellos lo están viviendo o lo están sintiendo, no tiene por qué ser necesariamente igual, o la manifestación conductual de A y de B no necesariamente va a ser igual, ¿ya? Además, otro criterio es que ningún elemento se aísla para definir conducta anormal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos conducta anormal estamos definiendo algo que no encaja, ¿verdad? Algo que está fuera, como esta campanita de Gauss, ¿se acuerdan? Que la tienen que haber visto todo en el colegio. Está como guatita hacia arriba en donde hay un pic. Entonces, en ese pic van a aparecer elementos. Y esos elementos no pueden ser aislados, ¿ya? Entonces, la psicopatología busca un conjunto de elementos. Cuando estos se conjugan, arman un trastorno, en este caso, que es lo que finalmente define la psicopatología. Después, también, bueno, perdón, ahí está repetido ese texto, me estoy dando cuenta, perdón. Además, otro criterio es que la anormalidad de una determinada conducta siempre, como dice acá, va a estar definida por un conjunto de criterios y de combinaciones posibles. Entonces, que una persona, o un niño en este caso, reaccione de tal o cual forma, va a tener un continuo también de distintos elementos, va a tener una combinación de distintos elementos para poder llegar a decir, este niño lo que le está pasando es esto, o el diagnóstico de este niño es esta otra cosa, ¿ya? Y ninguna conducta por sí misma es anormal, ¿ya? Las conductas anormales, como les decía recién, es un conjunto de factores que van a llevar a una conducta que se manifiesta como anormal. Pero ninguna conducta por sí misma sola es anormal. Tiene que haber un contexto que genere que esa conducta además se refuerce, una conducta negativa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los principales criterios empleados para definir esta conducta anormal en los contextos de desarrollo? Bueno, lo decíamos recién, ¿verdad? La valoración de la conducta en el contexto del desarrollo, ¿ya? O sea, el contexto, en este caso, la familia, la escuela, el barrio, como mirándolo a nivel sistémico, ¿verdad? En estas teorías de sistemas, teoría general de sistemas, donde existe un microsistema, un macrosistema, un exosistema, etc. ¿Ya? Entonces esto hay que observarlo, la psicopatología observa esto para generar algunos patrones, como yo les decía, solamente son esos, son algunos patrones, y en cada persona, en A y en B, se pueden manifestar de forma distinta. Por supuesto que el nivel de desarrollo cognitivo del niño, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que significa lo cognitivo, el mundo cognitivo, que tiene que ver con cómo nosotros conocemos el mundo, entendemos el mundo, es decir, memoria, atención, percepción, concentración, pensamiento analítico, o concreto o abstracto, dependiendo de la edad del niño, ¿verdad? Sabemos que los niños hasta los 6 años tienen pensamiento concreto aproximadamente, y allá se empieza a desarrollar el pensamiento más bien abstracto, reflexivo, lógico, formal. Y todo esto que tiene que ver con cómo nosotros, les decía recién, entendemos el mundo y conocemos el mundo. Entonces, este desarrollo, por supuesto que también influye al momento de hacer categorizaciones diagnósticas o categorizaciones psicopatológicas, ¿verdad? Por otro lado, también vamos a tener la importancia de la conducta específicamente que realizan los adultos y lo que ellos valoran como adultos del mismo niño. Yo siempre le digo a los papás con los que trabajo, les digo, qué crees usted que tiene su hijo? Y la gente me dice, pero es que lo traje donde usted para que nos diga. Le digo, no, porque usted conoce mejor que nadie a su hijo. Esa va a ser siempre la premisa, ¿ya? Para definir conductas de criterio normal o anormal, es súper importante tener en consideración lo que la familia reporta, en este caso del niño, niña o adolescente, ¿ya? Eh, Eso también aquí lo pueden leer, ¿verdad? Que es un poco lo que yo les voy conversando.
Después hay otros criterios, ¿verdad?, que tienen que ver con, como decía recién, con el desarrollo también a nivel biológico, y desde este punto de vista no podemos dejar de lado las etapas del desarrollo infanto-juvenil. En este caso aquí están bastante definidas y bien específicas, así que yo no las voy a profundizar porque no es ese el objetivo de hacer la clase, sino más bien es de ir explicando, quizá poniendo en ejemplos o cosas más que sean más dinámicas y más concretas, más que leer, ¿ya? Así que eso lo pueden hacer ustedes. Aquí está cada una de las etapas que define este autor. Estos autores, Ruff y Rutter, ellos van definiendo que en ciertas edades van a aparecer ciertas características que hay que tener muy en consideración al momento de buscar signos o evidenciar signos, síntomas que puedan configurar un trastorno, en este caso una psicopatología, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los criterios también entonces generales de la psicopatología infanto-juvenil? Primero, para que algo se configure como psicopatológico, tiene que ser una conducta que es rara, ¿verdad? Como decíamos recién, que es anormal, que es extraña, que es distinta, ¿ya? Por ende, estas conductas generalmente suelen ser infrecuentes en la población en general, no en la misma persona, sino que en la población. Es como una conducta que no es muy esperada a la edad del niño, niña o adolescente, sino más bien una conducta que es como el 90% de los compañeros no lo hace y hay un 10% que sí lo hace, de un curso, por ejemplo. Ahí yo digo, esto es infrecuente y por ende es un criterio que tenemos que tener en consideración. Además, cómo esto está afectando al niño, niña, adolescente, a nivel del sufrimiento, ya el sufrimiento o infelicidad personal. Y uno también les pregunta, dice, ¿esto te da mucha penita, te da mucha tristeza? Va a depender de la edad del niño, claro, como uno se refiere a él también. Pero claro, ahí es cuando el niño dice, sí, en realidad tengo mucha pena, tengo rabia, o a veces no, porque son muy chiquititos, pero uno los ve que lloran así mucho, como con mucha angustia, que se ponen así, que les duele la guatita, etcétera. Aparecen un montón de manifestaciones también psicofisiológicas. Cuando el niño no se está pudiendo adaptar, ya cuando el niño no comprende lo que le pasa, los adultos tampoco, los profesores tampoco, eso, ¿ya? Hay un malestar significativo en las personas que rodean al niño, niña o adolescente, y que lo dicen, lo manifiestan, ¿verdad? La profesora ya manda a llamar a la mamá y le dice, señora, ¿sabe que su hijo tal cosa? Etcétera. Y la profesora le dice, ¿sabe qué? Molestó todo el rato en la sala, no lo pudimos controlar, el curso se vio súper interferido, la clase no se pudo terminar, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿ya? Los síntomas ya lo conversamos, ¿verdad? Van a tener que ver en todas las dimensiones del ser humano, y los más frecuentes que se pueden evidenciar en cualquier tipo de psicopatología que se esté generando es el biológico, personal y social, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico en la primera infancia? Hay que tener muy presente que, a diferencia de la psicopatología del adulto, aquí estamos hablando de personas en desarrollo. Y como vimos recién en las distintas dimensiones del desarrollo, nos vamos a encontrar con que este desarrollo muchas veces puede estar interferido, ¿verdad? Entonces, como está en constitución, como dice acá, como se está desarrollando, es algo que va en crecimiento, ¿cierto? No existen cuadros fijos. ¿Por qué les digo a diferencia de la psicopatología del adulto? Porque en adultos ya podemos ver ciertos patrones que se repiten, en donde uno dice, ya, sí, esto tiene patita de caballo, orejita de caballo, y entonces sí, es caballo. Ya podemos llegar a conclusiones que son bastante más estrictas, por así decirlo. En el caso del niño, no. Entonces, por eso los cuadros clínicos, los trastornos clínicos o psicopatología, como les queramos decir, hay que tener esa consideración siempre súper presente, porque hay distintas cosas que están recién en desarrollo que no les podemos ni siquiera categorizar, ¿ya? Eh, bueno, la mirada de la psicopatología viene desde la base psicoanalítica, ¿verdad? En donde también hablan de que los cuadros psicopatológicos en los niños tiene que tener un conjunto muy evidenciado de signos o síntomas, ¿verdad? Porque si no se generan estos encuadres, estos encuadres de tratamiento. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Pedro, que la profesora le dijo a los papás, su hijo es muy inquieto, se mueve mucho, llévelo a un especialista. El papá lo llevan al neurólogo, por ejemplo, y el neurólogo le dice, sí, Pedro tiene déficit atencional.
Y pasa que, claro, efectivamente tiene déficit atencional, le dan un tratamiento, ¿verdad? Pero pasa que después Pedro crece con esta etiqueta, ¿verdad?, de que tiene déficit atencional, y resulta que puede ser encasillado, puede ser juzgado, a lo mejor ni siquiera era déficit atencional, hay que tener cuidado con ese tipo de cuadros, también lo vamos a profundizar, porque a lo mejor ni siquiera era eso, a lo mejor era que se aburría en la sala, porque hay que tener un conjunto de criterios, ¿cierto? Entonces, al final, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque además bien clásico, es como que la psicopatología infantil nos invita a que cuando se vaya a hacer un diagnóstico, tiene que ser muy cuidadoso, porque justamente estamos generando etiquetas en los niños o adolescentes. Como dice después también, es muy importante, ¿verdad? Y lo que yo les decía recién, no poner carteles, eh, pensar en todo lo que poner un cartel o una etiqueta, en este caso un diagnóstico en un niño, puede generar a nivel de las personas que lo rodean, ¿cierto? De los prejuicios que también pueden aparecer a partir de eso, y etcétera. Y cómo también este niño ya ha generado como defensas, como se dice, como dice acá, en relación a esto que le está pasando, ¿ya? Aquí hay algunas frases que son súper categóricas de este autor, ¿cierto? Que él es un autor muy destacado dentro de los estudios de psicopatología infantil y criterios de categorización. Y tiene una frase aquí que son bastante interesantes, yo no las voy a leer, ustedes las van a revisar, ¿cierto? En su material, y es solamente para pensar, ya es para hacer un poquito de reflexión que también puede servir para entender cómo funciona la psicopatología en este caso. Y bueno, en este caso, en este curso que es de salud mental, ¿cierto? Y la salud mental tiene que ver con esto, o sea, cuando la salud mental se ha perdido, estamos hablando de que lo más probable es que estemos frente a una psicopatología, ya sea en niños o en adultos, ¿ya? Otra frase, etcétera. Acá vamos a empezar a hablar entonces de la epidemiología de los trastornos infanto-juveniles. Ustedes saben perfectamente lo que es la epidemiología, así que yo no lo voy a profundizar. Aquí hay algunos datos específicos ya que corresponden al último estudio que se hace el año 2020 por el MinSal, acá en Chile, así que estos datos vienen desde ahí. El que hace efectivamente Ruther, Tizar y Whitmore en el 1970 lo incluyo acá porque creo que también hace como un pie en esa época para hacer una comparación de lo que está pasando ahora, ¿ya? Tampoco voy a profundizar, esto es algo que ustedes también pueden leer y pueden estudiar. Aquí hay algunas apreciaciones que también ha hecho la OMS en este caso, es que, por ejemplo, los varones, los niños, sexo masculino, superan en número los trastornos infantiles y juveniles, ¿ya? En relación a las niñas. Los problemas externalizados son más prevalentes, o sea, los problemas que son hacia afuera de una conducta evidente, de una conducta manifiesta, ¿ya? O sea, agresión, descontrol de impulso, trastornos asociados a lo antisocial, en el caso de niños se llama disocial. Después, más adelante les voy a explicar por qué. Ahí dice déficit atencional con hiperactividad, en este caso la H de hiperactividad, y conductas de cualquier tipo que suelen ser perturbadoras, ¿ya? Que tengan que ver con la externalización, con generar malestar a otros, más que un malestar, bueno, el niño también la está pasando pésimo, o adolescente, pero hay un malestar también externalizable. Los problemas internalizados suelen ser más prevalentes en mujeres, ¿ya? Como por ejemplo problemas de alimentación, que es más interno, depresión, ¿verdad? Que también no se externaliza tanto en la conducta, sino más bien es algo que va más desde un malestar interno muy, muy profundo. Trastornos ansiosos y mutismo selectivo, que es un tipo de trastorno ansioso que es la risa. Eso principalmente en relación a los sesgos que existen o estas diferencias que hace también las investigaciones de la OMS. Esta investigación específicamente es del año también 1999, ¿ya? Así que también para tener en consideración que tampoco están muy actualizadas las investigaciones. Bueno, hubieron 2 años en que el mundo científico quedó bastante paralizado y se fue todo al enfoque de la pandemia, ¿verdad? Así que hay muchas investigaciones de eso ahora y hay muchas otras cosas que han quedado un poquito ahí. Ahora sí se están haciendo actualmente de la prevalencia y la epidemiología de los trastornos infanto-juveniles a nivel global posterior a la pandemia. Eso sí se está haciendo y ahí han aparecido hartas novedades. No es el objetivo de este curso, pero los invito a que puedan leer en relación a eso, pueden encontrar en Google
en Google así libremente, pueden encontrar bastantes investigaciones nuevas. Recién estábamos viendo entonces las diferencias relacionadas al género, ahora estamos viendo diferencias relacionadas con el género edad, ¿ya? Los varones entonces van a superar en un número de trastornos infantiles y las diferencias van interactuando con la edad. Los niños, cuando nos referimos a niños, estamos hablando hasta los 12 años, ¿ya? Dificultades durante la primera y mediana infancia, o sea, hasta los 12 años, especialmente comportamientos que tienen que ver con lo que conversábamos recién, ¿ya? De externalización. En el caso de las niñitas, las dificultades aumentan mucho más durante la adolescencia, ¿ya? En el caso de los niños, los trastornos de externalización o relacionados a conductas que generan malestar contextual, suelen partir a los 3, 2, 3 años, ya 5 años. En el caso de las niñas, no. Los cuadros clínicos que estábamos hablando recién, la mayoría comienzan a empezar a los 12, 13, 14, ¿ya? Entre los 12 y los 16 años, los niños muestran una mayor cantidad de conductas relacionadas a lo disocial, ¿cierto? Que conocido en adultos como lo antisocial, la hiperactividad, y las niñas, como les comentaba recién, más problemas que tienen que ver con la línea solamente emocional, sin mezclar quizás otras variables, por ejemplo, sociales o de contexto, aunque claramente los problemas emocionales sabemos que también tienen una carga contextual importante, ¿ya? Entonces, ahí también hay que ir haciendo esas diferenciaciones. Aquí también diferencias relacionadas con la raza y la cultura. Aquí también nos vamos a encontrar con que la forma de expresión conductual en los niños va a variar mucho dependiendo de la raza y la cultura, ¿ya? No es lo mismo un niño bajo un contexto familiar, por ejemplo, con pautas familiares y culturales haitianas, por ejemplo, que un niño chileno. Claramente ustedes lo han visto, hay considerables diferencias en relación a los estilos de crianza y un montón de cosas. Entonces, efectivamente, la forma de la expresión conductual puede ser distinta, por ende hay que tener mucho cuidado al momento de hacer categorizaciones diagnósticas a personas que tienen otras culturas, aunque pueden ser incluso chilenas. Por ejemplo, una persona de la isla de Pascua, un niño, no va a tener la misma conducta de un niño de Arica, por ejemplo, ¿cierto? Yo sé que ustedes están allá en el norte, así que por eso hay que hacer ahí la diferencia, ¿cierto? Va a ser importante. Después decimos que efectivamente muchas perturbaciones emocionales y del comportamiento van a estar relacionadas a esto, a la cultura y los valores, ¿verdad? Y de ahí van a ser esta necesidad, una vez más, de no generalizar a nivel intercultural. Ya es muy importante al momento de hacer una categorización diagnóstica para encontrar algún signo o síntoma relacionado a psicopatología, hay que tener muy presente todo esto también, porque estas diferencias son importantes. Perdón, me había pasado a hablar. Algunos estudios epidemiológicos en Chile, ¿verdad? Que se hicieron en los años 50. ¿Por qué lo destaco? Porque para darle también relevancia a estos autores, bueno, acá en Santiago, el hospital, ustedes lo deben conocer también, les debe el nombre, el hospital psiquiátrico público más grande de la región metropolitana y como uno de los más importantes a nivel nacional, el hospital Horvitz, del doctor Horvitz, y se debe su nombre a justamente este médico, ¿cierto?, de los años entre los 50 y los 60, que trabajaron mucho en epidemiología en enfermedades mentales, no solamente en niños, sino que también en adultos, pero le dieron una visión más bien pública. Hasta esos años de esto no se hablaba mucho, no habían centros públicos que se encargaran de la salud mental en Chile, así que la verdad es que el aporte de ellos al nivel epidemiológico en la ciencia, y en la ciencia en este caso también en la psicopatología en Chile, se debe a ellos dos, a José Horvitz y a Juan Marconi. Bueno, se han hecho algunos estudios epidemiológicos también, ¿verdad? Estos estudios son de hace aproximadamente 5 años atrás, en el Hospital Roberto del Río, ¿verdad? Donde encontraron algunos hallazgos bien importantes a nivel epidemiológico. Ya, por ejemplo, las mayores morbilidades, ¿verdad? En los grupos preescolares de 0 a 5 años, nos podríamos encontrar con, según el estudio que hace en el Hospital Roberto del Río, que es un hospital también acá de aquí de Santiago, bastante reconocido, es uno de los hospitales especialistas en población infanto-juvenil.
tenemos a los trastornos adaptativos con un porcentaje importante. Tenemos los trastornos de déficit atencional, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad. La verdad es que en cualquiera de sus presentaciones tenemos un 21,29%. El trastorno posicionista desafiante, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con un 14,84% aproximadamente, y todos los trastornos relacionados a la línea del habla y del lenguaje, ¿ya? Que van a ser más bien trastornos de la línea cognitiva, pero que también el contexto influye y si bien no es un porcentaje comparable a los anteriores, se ve bastante en salud en general, ¿ya? Y desde la salud mental se ve bastante. Bueno, vamos a ir revisando algunos de ellos, ¿ya? Después de los 6 a los 9 años, volvemos con el trastorno adaptativo, ¿verdad? De 29,8%, el trastorno desatencional, el 25,9% en este rango etario, el trastorno de los efectos autistas y el habla entre los 12 y el 12,9%, perdón, los trastornos de eliminación, que son todos los trastornos que tienen que ver con enuresis, encopresis, ¿cierto? Que ustedes, yo sé que las conocen. Vamos a tener un 5%, y los trastornos ansiosos en su amplia gama, un 8,2%. Principales diagnósticos también relacionados a este estudio epidemiológico que hace el Hospital Roberto del Río, pero ahora esta vez en preadolescentes, ¿cierto? De 10 a 11 años. Nos vamos a encontrar con el trastorno adaptativo nuevamente, con mayor porcentaje, con trastorno desatencional también, con menor porcentaje, trastornos del espectro autista y el habla también disminuye, trastorno posicionismo desafiante ya ha disminuido, ha bajado considerablemente, y los trastornos ansiosos de un 8,2%. Ahora, en la población entre los 12 a los 16 años, no lo voy a leer, ustedes lo pueden ver una vez más, el trastorno adaptativo sigue siendo el que tiene mayor prevalencia a nivel epidemiológico. Esto se ve en todas partes, este estudio es en el hospital, pero también se han hecho estudios en clínica, se han hecho estudios en otros centros de terapia, se han hecho estudios en otros hospitales, etcétera, ¿ya? Y el trastorno adaptativo, la verdad, es que en todo lo que yo he visto y en mi experiencia, es uno de los que sí, efectivamente, tiene mucha prevalencia, bastante. Trastorno desatencional, de nuevo, etcétera. Lo que sí aquí es llamativo en este análisis es que los de los 12 a los 16 años aparece con un porcentaje no menor, un 9%, la conducta suicida, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar en el módulo 3. Bueno, acá algunas cifras también relacionadas a esto mismo, aquí están las referencias, esto es del año 2012, ¿cierto? Y este estudio, esto que está acá es un extracto de un estudio que se hizo en plena pandemia, en el COVID-19, pero que toma antecedentes históricos también de otras investigaciones desde el año 2012, ¿ya? No lo voy a leer también, aquí hablamos una vez más de la prevalencia y el inicio de los trastornos psiquiátricos, generalmente comienzan desde los 11 años en adelante, ¿ya? Y las ideaciones, como yo les decía, y las planeaciones suicidas, que no es lo mismo, también lo vamos a ver, generalmente llegan a un máximo en la adolescencia más tardía, que es de los 17 años, ¿ya? O sea, ya tenemos que desde los 16 en adelante empiezan a aparecer estas conductas. Hay otros antecedentes bien interesantes que también los van a ir estudiando. Esta diapositiva tiene bastante información porque efectivamente tiene cuáles han sido los diagnósticos más detectados también, ¿cierto?, en distintos otros estudios, en este caso en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, en donde destaca que tienen la administración directa, en este caso de Sename, que ahora se llama Mejor Niñez, ¿cierto?, en donde se evaluó clínicamente a 108 niños, ¿verdad? Y esto fue lo que se encontró. Trastornos de conducta con una muy alta prevalencia, desorden o posicionismo desafiante, desatencional, no los voy a leer, pero una vez más aparece, ¿cierto? Aparece la ideación suicida, etc. Ahora,
estos estudios son de la clínica psiquiátrica, hecha y administrada y realizada a niños que están bajo custodia del Sename o que están siendo intervenidos, perdón, por Mejor Niñez, o están siendo intervenidos por Mejor Niñez, ¿ya? Entonces, la prevalencia de los trastornos psiquiátricos es bastante más alta que niños que no están siendo intervenidos o están teniendo algún tipo de cuidado por una institución pública, ¿ya? Entonces, acá nos podemos esperar, por ejemplo, ya no es el trastorno adaptativo, porque no son niños que están viviendo situaciones cotidianas probablemente, ya, sino que aquí estamos hablando de niños que han sido vulnerados en sus derechos y por eso están bajo custodia del Sename o siendo supervisados ambulatoriamente por Sename. Entonces, que el trastorno de conducta tenga la mayor prevalencia, la verdad es que para nada raro, por así decirlo, ¿ya? Aquí siguen otros más estudios, insisto, no los voy a leer, no los vamos a profundizar, eh, porque ustedes también los pueden ir leyendo y esto es solamente para que se hagan una aproximación epidemiológica de lo que estamos conversando, ¿verdad? Ya, clasificación y nosología en la psicopatología infanto-juvenil, ¿ya? Las clasificaciones van a tener que ver con acción y el efecto de clasificar, esto es bien lógico, ¿ya? Y relaciona las clasificaciones en una determinada prueba. Eso es clasificar, ustedes lo saben, tampoco lo voy a profundizar. Y por otro lado, en psicopatología, ya sea infanto juvenil o de adulto, aparece este concepto que es la nosología, ¿ya? La nosología es una parte de la medicina que tiene por objeto la descripción, la diferenciación y clasificar las enfermedades. Eso se entiende como nosología, ¿ya? Describir, diferenciar y clasificar. Y por supuesto que al momento de clasificar se hace el ejercicio de agrupar. ¿Cuáles van a ser los sistemas clasificatorios de los trastornos infantos juveniles? Aquí hay un poco de historia y un poco de explicación, pero la verdad es que el sistema clasificatorio más usado en salud pública y privada en Chile es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, el DSM-5, y también en algunas partes se utiliza el DSM, o sea, perdón, el CIE-10, ¿ya? Ambos ustedes también los conocen porque no solamente describen la salud mental, sino que son tratados también de salud general, así que yo sé que los conocen. Y desde ese punto de vista, aquí estos sistemas clasificatorios pasaron por un montón de pruebas, como dice acá, son multiaxiales, tienen un enfoque más bien descriptivo, más bien enfocado al signo, al síntoma. Entonces, la verdad es que utilizan criterios operacionales, bien diagnósticos bien generalizables también, así que por eso acá en Chile específicamente se usan ellos dos. Sistemas clasificatorios de los trastornos infantiles, ¿cierto? Entonces vamos a tener tres clasificaciones cuantitativas o dimensionales, esto ustedes lo saben, las clasificaciones categoriales, por agrupación de signos y síntomas similares, y las clasificaciones evolutivas que incluyen también el desarrollo fisiológico, biológico, emocional, cognitivo, social, ¿ya? O sea, etapa del desarrollo y las consideraciones que van a ver en ella. No voy a profundizar, lo pueden leer acá, ustedes también esto lo manejan. Las principales clasificaciones actuales, ¿cierto? Se van a basar principalmente en ordenar los criterios diagnósticos, se van a clasificar en las categorías más bien dimensionales, o sea, categoriales, están hechas a través de convenciones, ¿cierto? Y no alteraciones basadas así como al azar, como, no, ya todas las personas que tienen el pelo oscuro tal cosa, ya no hay leyes de naturaleza, por eso yo pongo eso ahí. Se definen trastornos específicos, trastorno, ¿cierto?, entendido como un malestar persistente y significativo en una persona y que también genera malestar en otros, ¿ya? Así podemos ir entendiendo lo que es el trastorno en sí mismo. Y además estas clasificaciones actuales son teóricamente neutrales, ya no hay ningún trastorno que tenga un nombre asociado a una teoría, ya desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico. Y estos tipos de clasificaciones van a tener una mirada biopsicosocial, es decir, un formato multiaxial. Ustedes me imagino que han visto el DSM-5 y se fijan que tiene ejes, ¿ya? A eso se refiere con lo multiaxial.
relación en el eje 1, tal cosa, eje 2, tal cosa, y así, y son 5 ejes, y cada uno me va a aportar para poder identificar qué patología podría haber a la base de esto, ¿ya? No voy a profundizar en eso porque no es el objetivo de este curso y porque tampoco ustedes van a hacer específicamente diagnósticos. El objetivo más del curso es la salud mental y por eso nos vamos a ir enfocando más en la psicopatología, con ejemplos y todo, más que en esto que es como más que nada algo, un poco de historia, más bien entender de dónde viene la clasificación diagnóstica de los trastornos asociados a niños, niñas y adolescentes. Lo mismo, cuáles van a ser los requisitos para la clasificación diagnóstica, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles van a ser las principales intervenciones en atención primaria? Esto sí, ustedes lo saben, yo sé que lo saben porque trabajan en ella, conocen, han visto, han vivido distintas situaciones y es fundamental entonces tener algunos tips. Algunos de estos tips van a ser, va a ser fundamental escuchar lo que los niños dicen, ¿cierto? Escuchar, más que hablar, más que decirles, solo escuchar, comprender. Ojalá siempre buscarles la mirada cuando lo hagan. Eso va a ser un tanto complicado, por ejemplo, en los niños con TEA, trastorno espectro autista, porque ellos sabemos que tienen problemas de fijación de mirada, pero en general la idea es esa, ¿verdad? Que el niño sepa que yo como profesional y como humano también estoy ahí para él, para lo que necesite quizá en ese momento. Es necesario siempre hacer un trabajo con los cuidadores, en este caso que pueden ser los papás, los abuelos, otros familiares, etcétera. Y siempre va a ser súper importante conectarlos con lo que le pasa al niño, más que hacer clasificación. Es como, ya, su hijo duerme, no duerme, come, no come, que eso se hace en otras áreas de las ciencias médicas, ya, pero en este caso, en salud mental, no, la verdad es que como yo les decía, la clasificación tan estricta no existe. ¿Ya? Siempre es muy fluctuante. Entonces es como más bien decirle qué le preocupa de su hijo, ir, que ellos cuenten, más que uno ir haciendo ticket, porque el ir haciendo ticket ya nos lleva a una clasificación que ya no va a ser dimensional. En general también aquí está como una reflexión más bien. Los niños están acostumbrados a escuchar los problemas de los adultos, en la sobremesa, en la casa, en el colegio, en todas partes. Y es muy raro que uno se siente con un niño y lo escuche, aunque hable de todos los unicornios voladores juntos, si es pequeño, y todos los dinosaurios y lo mezcle con lo que sea, hay que escuchar, porque lo que él está diciendo es parte de su mundo interno. Nosotros quizás no estamos entendiendo nada, pero ese mundo interno él necesita externalizarlo y necesita saber que hay alguien que lo está escuchando. Esto ocurre mucho en urgencias, por ejemplo, en la selección de urgencias. Y bueno, por supuesto también en atención primaria. Ya lo hablamos, en atención primaria es muy importante evitar las etiquetas diagnósticas. Va a ser muy importante que siempre haya una evaluación por un especialista antes de categorizar con un diagnóstico. Y siempre en el caso de los niños se sugiere derivar, hacer interconsulta a programa de salud mental porque, a PROSAM, porque no sabemos. Ante la duda, si vemos que es algo que puede ser un poquito más profundo, moderado a profundo, es mucho mejor derivar, ¿ya? A PROSAM. O, bueno, de PROSAM a COSAM después de ser necesario, ¿verdad? Una atención secundaria. Siempre va a ser importante contener desde la postura corporal, ¿cierto? Que el niño sepa que estoy. Entonces la idea es que si, por ejemplo, una atención de urgencia, la idea no es estar muy hacia adelante porque el niño está sintiendo que su espacio personal está siendo invasivo. O sea, está siendo invasivo, la otra persona me refiero, los niños lo sienten así, entonces por eso es mejor mantener cierta distancia física, pero mostrarle relajo, que estamos tranquilos, con los hombros hacia abajo, que estamos dispuestos a escucharlo, moverle un poquito las manitos, como hablarle como un poquito así, para distraer un poquito su atención, para que lo que sea que esté pasando se le disipe un poco, ¿verdad? Hacemos disonancia cognitiva, eh, etcétera, ¿ya? Tono de voz adecuado, en este caso un tono de voz más bien tranquilo, bajo, lento, escucha activa, no reflexiva. La reflexiva es como ir haciendo una devolución, en este caso solo escuchar, por eso solamente activa, ¿ya? Y esas consideraciones que ya las dije que están escritas acá.
Ya, en relación, también hicimos ahí una pequeña pausa. En relación a lo que estábamos conversando recién, ¿cierto? Vamos a profundizar un poco en algunos de los trastornos infantos juveniles que tienen mayor prevalencia, ¿ya? Vamos a usar el mismo material que estábamos usando recién, pero aquí yo voy a ir profundizando un poquito más. Como yo les contaba en esta investigación, en este estudio epidemiológico del Hospital Roberto del Río, se encontraron, por ejemplo, este tipo de diagnóstico que se repitió mucho, ¿ya? Que es el trastorno adaptativo. ¿Qué es el trastorno adaptativo? El trastorno adaptativo es un trastorno que ocurre generalmente con los cambios inesperados en la vida de un niño, niña o adolescente, ¿ya? Tiene también mucho que ver con los cambios del ciclo vital. Entonces, por ejemplo, un niño de 12 años empieza desde su preadolescencia a la adolescencia y no entiende qué le pasa, se siente mal, no se adapta con los compañeros, no se adapta a la edad que tiene, las responsabilidades le cuestan más, etc. Se asocian bastante al ciclo vital. Los trastornos adaptativos también se asocian mucho a como yo les comentaba, los cambios. ¿Qué cambios? Cambios de casa, cambios de, por ejemplo, una separación de los padres, el fallecimiento de algún ser muy significativo para el niño, niña o adolescente, etc. ¿Ya? Los trastornos adaptativos se pueden presentar en 3 variedades. Vamos a tener el trastorno adaptativo ansioso, o sea, donde predomina la sintomatología ansiosa. Vamos a tener el trastorno adaptativo con sintomatología depresiva, en donde van a predominar signos y síntomas relacionados a la depresión como el trastorno de base, y el trastorno adaptativo mixto, que va a presentar signos o síntomas de ambas, ¿ya? De ansiedad y de depresión como tal. Después, otro que tiene mucha prevalencia, en este caso, mucha prevalencia, lo voy a adelantar, que no es el TDA específicamente que está acá, sino que es los trastornos de conducta en general, ¿ya? Los trastornos de conducta en general. ¿Dentro de qué nos vamos a encontrar con el trastorno de conducta? Los trastornos oposicionistas desafiantes, que viene a continuación, es considerado dentro de los trastornos conductuales. Nos podemos encontrar con trastornos del descontrol de impulso también, y esto ustedes los conocen, ¿verdad? Hay una dificultad significativa en el niño para poder controlar la rabia, la frustración, es decir, en todo el tipo de manejo de emociones que son más bien explosivas y externalizantes, ¿ya? El trastorno de conducta o de oposicionismo desafiante, porque lo incluye, es un trastorno, la verdad, bastante molesto tanto para el niño como para la familia y para las personas que los rodean, ¿ya? Porque los niños suelen ser, como su nombre lo dice, oposicionistas. Entonces, son niños bastante porfiados, perseveran en lo que quieren, cuesta mucho manejar sus conductas en relación a poner límites, normas, reglas. En el colegio suelen ser agresivos con sus compañeros, suelen ser líderes negativos. Entonces, la verdad es que es un trastorno que hay que tratar, se debe tratar. No se trata con fármaco, se trata con psicoterapia y principalmente va a depender de la edad del niño, pero principalmente psicoterapia, en este caso familiar, ¿ya? Porque hay que enseñarle a los adultos a cómo trabajar, a cómo entender, comprender lo que le pasa al niño, niña o adolescente, y desde ahí cómo comprenderlo y cómo manejarlo. Entonces se trabajan como con set de herramientas que se dice, ya que se le van entregando habilidades a estos adultos significativos o que viven con el niño para que ellos puedan ir manejando estas conductas. Después vamos a tener, volvemos a la diapositiva anterior, vamos a tener el trastorno de déficit atencional, que también tiene una correlación importante. Aquí hay hartos mitos con el TDA, ¿ya? El TDA es como que de una sala de clase de 35 alumnos, 10 tienen TDA. Eso no es así, eso está súper estudiado, es un mito. El déficit atencional es un cuadro, es un trastorno clínico complejo, que tiene que tener un conjunto de signos y síntomas muy claro, y además la única forma de diagnosticarlo es a través de exámenes, o como les digo, que estos signos sean muy evidenciables. ¿Quién hace este diagnóstico? Específicamente los neurólogos, que son especialistas en este tipo de trastornos, así como tantos otros, y ellos son los que tienen que
pedir quizás estos exámenes a los adultos, a los papás o cuidadores, para desde ahí determinar si efectivamente estamos frente a un trastorno de déficit atencional. Es súper utilizado el nombre. Es como un niño está aburrido en la sala, se para y bota cosas, que tiene déficit atencional y es hiperactivo. Es que el niño, no sé, dijo algo, gritó en la sala, no, es que el niño es hiperactivo, etcétera. O le cuesta aprender. Y si es un problema de aprendizaje, por ejemplo, un trastorno de aprendizaje, que también son bastante comunes, no todo es TDA, para nada, ¿ya? Es un diagnóstico delicado, es un diagnóstico que hay que hacer minuciosamente. El TDA se puede presentar también, igual que el trastorno adaptativo, de tres formas. Se puede presentar sin hiperactividad, se puede presentar mixto o combinado, es decir, puede tener hiperactividad, o sea, 50% hiperactividad y poca hiperactividad. ¿Ya? Pues el niño puede fluctuar ahí en esas conductas. Y vamos a tener al déficit atencional con hiperactividad, que es como el clásico, que los niños que son altamente inquietos, hay una desregulación psicomotora importante, y por eso se trabaja con neurólogos. ¿Ya? Y por supuesto psicoterapia, ¿con quién? Más que con los niños, con los adultos también, para comprender este diagnóstico y, y poder manejarlo, obtener las mejores herramientas posibles para poder entender que el niño efectivamente le cuesta considerablemente poder controlar. ¿Controlar qué? Movimientos psicomotores, correr, saltar, gritar, cambios en el tono de voz. No es lo mismo con trastorno conductual, es una diferencia considerable, ¿ya? Trastorno conductual es más bien social, y el trastorno desatencional tiene factores biológicos importantes, hasta los últimos estudios al menos, ¿ya? Tiene factores también a nivel embrionario, tiene otra configuración etiológica, pero el trastorno de conducta no, el trastorno de conducta es más bien, se va desarrollando en lo social y tiene mucho más relación con la familia de origen, con los estilos de crianza, etcétera, ¿ya? No hay nada que correlacione los trastornos conductuales con algo relacionado a la epigénesis en este caso, ¿ya? O etiología del trastorno desde el punto de vista genético. A ver, después vamos a tener, ¿cierto? Súper común también, va a depender de la edad, pero los trastornos ansiosos en los niños, ¿ya? Los trastornos ansiosos en niños estaban por acá. Los trastornos ansiosos, como yo les decía recién, tienen una amplia gama, ¿ya? Dentro de ello está el trastorno de pánico, está el trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Y el mutismo selectivo. Entonces, nosotros podemos encontrarnos con niños, niñas o adolescentes que tienen trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizada, en donde los signos y los síntomas del trastorno abarcan todas las dimensiones del cuerpo y la experiencia de un niño, niña, adolescente. También existen adultos. Ese trastorno de ansiedad, su nombre lo dice, generalizada. Después vamos a tener el trastorno de pánico, ¿verdad? Que es un trastorno que genera las famosas crisis de pánico, que no todo es crisis de pánico, porque también uno puede desregularse emocionalmente o descontrolarse frente a un cuadro importante de estrés agudo, o un niño también, o de ansiedad, pero es importante destacar que el trastorno de pánico existe como tal, y ese es el que engloba finalmente las crisis de pánico, y los trastornos de estrés postraumático en niños también, súper importante, un trastorno que suele ir derivado de situaciones, ya no son cambios cotidianos ni del ciclo vital, sino que son situaciones realmente traumáticas, inesperadas, como por ejemplo abuso sexual, como por ejemplo maltrato infantil, por ejemplo exposición a violencia, etcétera. Y todo lo que yo sé que ustedes ven constantemente desde atención primaria. Bueno, continuando con esto que estábamos conversando recién, de la gama de los trastornos ansiosos, ¿cierto? Yo también les mencionaba el trastorno de mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un diagnóstico a temprana infancia, por así decirlo, de primera infancia. Generalmente tiene una prevalencia entre los 4 a los 7 años,
Y el mutismo selectivo está asociado a los trastornos ansiosos por la cantidad de signos que manifiesta, ¿cierto? Que es esto de que el niño no habla, no puede hablar, le cuesta evocar pensamientos, le cuesta evocar palabras, pero también está muy relacionado a los episodios traumáticos, a los episodios de estrés postraumático. Entonces, el mutismo selectivo, si bien no es muy común, pero se puede apreciar. A lo mejor no va a tener todos los síntomas del niño, pero esta dificultad para poder hablar. Y dificultad y a su vez también voluntad de no querer hablar. Ya hemos hablado del trastorno adaptativo, ¿cierto? El oposicionismo desafiante, el trastorno existencial, bueno, los TEA ustedes los conocen bastante bien, tiene el trastorno espectro autista me refiero, tiene una carga también ya conocida desde el punto de vista genético, también tiene, bueno, la verdad es que del TEA todavía se sabe muy poco, se sigue estudiando bastante, pero ya se saben algunas luces, pero también el TEA principalmente tiene un tratamiento bastante complementario, ya tiene que, este niño, niña o adolescente o adulto, tiene que tener un tratamiento ojalá a temprana infancia en cuanto se empieza a detectar y a nivel multiprofesional también. Eso es súper importante, no solamente va a ser desde el punto de vista de la salud mental, sino que también desde el punto de vista desde otras áreas de la salud, ¿cierto? O sea, en este caso área más bien médica y mucho de rehabilitación también. Yo les mencionaba recién otros diagnósticos, ¿cierto? Los trastornos depresivos también en niños manifiestan principalmente pensamientos que son más bien rumiantes, rumiantes significa que se están repitiendo, ¿cierto? Pensamientos que son catastróficos, de que algo malo va a pasar, no tener ánimo, bueno, lo que ustedes también conocen un poco de lo que significa la enfermedad de depresión, pero en el caso de los niños es más evidenciable, más que en los adultos, y se manifiesta principalmente porque el niño deja de hacer cosas que le son atractivas en general. ¿Ya? Entonces, estos niños que ustedes siempre vieron jugando, no necesariamente alegre, pero que hacían distintas actividades, ya dejan de ser así. Son niños que más bien pasan gran parte del día en su dormitorio, en el celular, pero en el celular no de forma activa, sino que más bien así como medios que duermen mucho, aparecen un montón de signos también bastante asociados a no querer comer, definitivamente no comer, bajas de peso significativas, bajas relaciones sociales, etc. ¿Ya? Eh, Creo que ahí ya hemos revisado bastante, ¿cierto?, de los más comunes. Acá tenemos otros que aparecen más bien, tienen una prevalencia epidemiológica en la adolescencia, como yo les comentaba, el riesgo suicida, las dependencias al alcohol o las drogas, los trastornos psicóticos que más bien parten en la adolescencia, de los 14 años promedio en adelante. Dentro de los trastornos psicóticos hablamos de las primeras psicosis y también hablamos de la esquizofrenia, por ejemplo, las primeras etapas de la esquizofrenia, en este caso el brote y después trema, que son como las etapas que van mostrando los signos de esta enfermedad, aparecen principalmente en la adolescencia, 13, 14 años en adelante, ¿ya? Eso principalmente, no voy a detallar más porque como después vamos a hacer el módulo de psicopatología adulto, ahí vamos a profundizar en cada uno de los trastornos e incluso vamos a ir haciendo algunas diferencias desde el mundo infanto-juvenil, ¿ya? Entonces ahí vamos a profundizar bastante más en cada uno, con diapositivas de cada uno de hecho, y yo les voy a ir haciendo algunos alcances también relacionados a los trastornos infanto-juveniles, como cuál es la manifestación del trastorno a nivel infanto-juvenil y cuál es la manifestación del trastorno a nivel de adultos.